Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección: pa'lante. Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación, y una de ellas podría ser la tuya. Inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Pa'lante, mi gente, de la firma de abogados Vázquez Servi. Exactamente, con la abogada Bárbara Vázquez, con quien ya estamos conectados. Buenos días, abogada. Muy buenos días a todos, como siempre, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Pa'lante, mi gente, por Oxígeno Radio, hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas al aire. Recuerden que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Pa'lante, mi gente, en nuestra página web de Vázquez Servi y también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección de blog donde hay mucha información exclusivamente relacionados a los temas de inmigración. Y bueno, hoy día vamos a estar compartiendo con ustedes unos cuantos anuncios que recién emitió UCIS con referencia a personas quienes están aplicando para extender su residencia permanente, o sea, renovar la residencia permanente o tal vez reemplazar la residencia permanente porque se la ha extraviado. Y bueno, esta es la información que vamos a compartir con ustedes hoy día. Quiero entrar al tema de hoy. Unos anuncios que yo sé que son muy importantes para nuestra comunidad referente a lo que es el tiempo de extensión para la residencia permanente. Cuando una persona hace su solicitud para extender el tiempo porque se le ha vencido, se le está por vencer la residencia o a lo mejor sufrió algún problema que se le extravió la tarjeta de residencia y quiere poder reemplazarla. Bueno, el 26 de septiembre, UCIS anunció que las personas residentes permanentes quienes han aplicado para renovar sus tarjetas de residencia ahora se beneficiarán de una extensión automática por 24 meses mientras la solicitud para renovar o reemplazar la tarjeta está pendiente con el gobierno. Previamente, la extensión solamente era otorgada por 12 meses. Personas que recién han entregado su solicitud van a recibir lo que es un recibo de UCIS indicando esta extensión por los 24 meses, y las personas que ya antes del anuncio habían solicitado la renovación o el reemplazo de su residencia van a recibir un recibo modificado indicando la extensión automática por 24 meses. El recibo junto con la tarjeta de residencia vencida o por vencerse le va a servir como prueba para presentar en el trabajo. Por ejemplo, si el empleador le está pidiendo alguna prueba nueva de que están renovando o que ya renovaron la residencia, UCIS ha indicado que pueden presentar ese recibo junto con la tarjeta de residencia. También personas quienes han adquirido la residencia permanente en base condicional, o sea, por 2 años. Les recordamos que dentro de los 90 días antes de la fecha de vencimiento de su tarjeta condicional, deben entregar su solicitud para remover la condición de la residencia. La residencia condicional es algo que UCIS otorga en casos donde la persona obtiene la residencia basada en matrimonio, que en el momento de ser concedida la residencia, el matrimonio todavía no había cumplido o ha cumplido los 2 años. Básicamente es una pareja que recién se casaron, a lo mejor UCIS ha trabajado eficientemente, aunque en estos días no se ve mucha eficiencia, no. Desafortunadamente, pero si le ha tocado una residencia condicional, sepa que es necesario hacer un trámite adicional para pedir remover la condición de esa residencia. Y similarmente le recordamos que a las personas quienes han solicitado o están por solicitar la remoción de la condición de su residencia condicional, que el año pasado, el 2021, también en este mes de septiembre, UCIS anunció que automáticamente extendió la validez de las residencias condicionales de 18 meses a 24 meses tras la entrega de la solicitud. Estos cambios que han sido implementados por UCIS es más bien para acomodar los tiempos de procesamientos actuales que han sufrido o han sido afectados tras la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, para aliviar los atrasos y el nivel de trabajo abrumador que actualmente tiene UCIS a nivel nacional, también UCIS ha publicado
que va a hacer uso, esto es muy importante también, en casos de personas quienes van o han entregado su solicitud para remover la condición de su residencia. UCIS ahora va a usar su autorización bajo la ley de inmigración de exención de entrevistas. Para recibir una exención de la entrevista, la persona tiene que preparar, o el abogado de la persona debe de preparar ese caso de remoción de la condición muy bien preparado. El solicitante tiene que demostrarle a UCIS que cumple con todos los requisitos y el récord tiene que contener evidencia suficiente de la validez del matrimonio. También no puede haber ninguna indicia de fraude matrimonial y no puede existir ningún impedimento para remover la condición, como por ejemplo una representación falsa, delitos penales u otros factores donde se requiera una entrevista. Esto también fue a partir de este año, este anuncio de UCIS, el 7 de abril del 2022, UCIS anunció que usará lo que es esa autorización que la ley de inmigración le otorga para hacer esa exención de entrevistas. Muchos casos podrían verse con una aprobación de la remoción de la condición sin ser entrevistados por UCIS. Siempre, obviamente, es a la discreción de UCIS otorgar esa exención o simplemente mandar una notificación de entrevista. Ujú. Esta ha sido, Brenda, la información de hoy. Yo creo que es muy importante mantener a nuestra comunidad actualizados. Claro que sí, sobre todo en esos momentos donde la angustia de que se me va a vencer. Y de nuevo, ¿con cuánto tiempo por adelantado pueden someter eso? Una persona que tenga la residencia permanente por 10 años puede hacer su renovación 6 meses antes, no más. O sea, UCIS tiene esa restricción que tiene que aplicar 6 meses antes. Personas quienes tengan una residencia condicional por 2 años deben de hacerlo 90 días antes de que se le venza la residencia condicional. Dentro de ese plazo de 90 días se debe de someter la solicitud para remover la condición. Y bien importante que la gente entienda que hay quienes lo hacen por su cuenta, ¿verdad? Solos. Pero, abogada, el hecho de tener el servicio de unos abogados ayudándote no hace que se agilice el proceso, no es más rápido con un abogado. No, el beneficio podría ser en ese caso que el abogado sabe, por ejemplo, qué documentos debe de tener o contener el paquete de la solicitud, qué evidencias, para incrementar las posibilidades de que le otorguen la residencia ya permanente, o sea, que le remuevan la condición sin necesidad de esa entrevista o para que el cliente evite lo que es un pedido para más evidencia. Muchos casos que llegan a nuestra oficina, por ejemplo, que son preparados por el cliente propiamente o por el cónyuge del cliente, a veces lo que vemos es que el caso desafortunadamente o es denegado por falta de evidencia o le han mandado un pedido para más evidencia y el cliente simplemente no ha respondido a tiempo o respondió con pocas evidencias y el caso fue denegado. En ese aspecto, el cliente se beneficia en poner un abogado en el caso. Claro, sí es mejor así. Y pues obviamente, o sea, por operación automática, si tú ya sometiste hace 6 meses y tu residencia está a punto de vencer, si lo sometiste, como bien lo dice usted, tu paquete completo 6 meses antes, y es automático que te llega algo por correo de la extensión, ¿verdad? O sea, no tienes que después decir, hey, ya se está acercando el mes, faltan 30 días, mándame la carta o el recibo. ¿No es algo automático que les llega? Sí, Inmigración va a enviar el recibo automáticamente al recibir la solicitud y ya después para la I-90, Inmigración puede enviar también lo que es la renovación de la residencia de 10 años, un citatorio para la toma de las huellas dactilares. Eso también le puede caer al cliente ya después de que Inmigración recibe la solicitud para renovar la residencia. Lo mismo con una solicitud para remover la condición de la residencia. Claro. Mira, aquí tengo un texto, de hecho, me adelanté nada más porque lo están haciendo relacionado con el tema. Dice, Brendita, yo estoy todavía en la residencia de los 2 años por mi matrimonio. Yo pensé que era automático, ya se me va a vencer. Ahora me sorprende esto que está diciendo la abogada. Obvio, son sus primeros 2 años con su residencia por el matrimonio. Mira, ella pensó que le iba a llegar automático. Oh, no. Oh, wow. Estamos hablando de 2 cosas diferentes. El recibo que la persona va a recibir automáticamente es después de que ella entregue la solicitud para remover la condición. Entonces, a Inmigración, al recibir ese paquete que contiene lo que es la I-751 y las evidencias de la validez o la continuación de la validez del matrimonio, entonces Inmigración le va a mandar un recibo extendiéndole la residencia por un periodo de 24 meses. Pero no, toda persona
residente condicional que tiene la residencia por 2 años dentro del plazo de 90 días antes de la fecha de vencimiento, debe hacer su solicitud para remover la condición de su residencia. Si existe un divorcio, vamos a decir la persona se casó y el matrimonio es nuevo, le dan una residencia condicional por un periodo de 2 años. Entonces la pareja desafortunadamente se divorcia, vamos a decir, dentro de esos 2 años se divorcia. La persona con la residencia condicional puede hacer su trámite para remover la condición en cualquier momento. No tiene que esperar a hacer dentro de la ventanilla de 90 días antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta. Oh, wow. Ok. Ahora, y ya con eso cierro, es que son tantas cosas porque la residencia es tan importante. ¿Existe, digamos, algún peligro? En este caso, mira esta mujer que tiene la residencia condicional, o sea, obviamente están en un matrimonio que le arreglaron papeles, pero existe un peligro si ella, por ejemplo, no ha renovado, pensó que era automático, no ha renovado, se le va a vencer. ¿Habrá forma de que inmigración diga, hey, tiene la residencia y se le va a vencer la condicional y no ha hecho nada? ¿Will they think que está abandonando? ¿Van a pensar que, oye, qué le pasó, que no la quiso renovar a tiempo? Right. Esto es muy, muy importante. Hay que distinguir, en el caso de una persona con residencia condicional, no es una renovación que la persona está haciendo. La persona tiene que hacer una solicitud para remover la condición de su residencia condicional y si es aprobada va a recibir la residencia por 10 años, ya la permanente, no la condicional. Y la razón por la cual el gobierno hace esto en casos de un matrimonio nuevo es que el gobierno quiere tener esa segunda oportunidad para verificar que el matrimonio no fue fraudulento, o sea, que no entraron a matrimonio por razones para obtener los documentos migratorios. Y esto se ve cuando inmigración otorga la residencia antes de que el matrimonio lleve 2 años. Okay. Si inmigración le otorga la residencia a la persona, al beneficiario, y el matrimonio solamente tiene 1 año y medio de matrimonio, la pareja, entonces la persona va a recibir una residencia condicional por un periodo de 2 años y tiene el deber de hacer su aplicación para remover la condición de la residencia dentro de la ventanilla de 90 días antes de que se venza la tarjeta de residencia condicional. Si no lo hace, ¿qué pasa si no lo hace y se le vence la tarjeta condicional y lo hace y se da cuenta, como esta persona que está diciendo, oh my God, yo no sabía que tengo que hacer este trámite, ya se me está por vencer? Y si no alcanza, ¿qué pasa si no alcanza a hacer su trámite dentro de esos 90 días? Ok, a veces no pasa nada, a veces se puede hacer tarde, no hay problema, se hace tarde, inmigración acepta la solicitud y bueno, inmigración procede a la adjudicación, ¿verdad? A la decisión. Pero a veces sí sucede que inmigración puede poner a la persona en trámite de deportación porque al no hacer la persona su trámite de remover la condición de su residencia caduca, termina, Oh, wow. right? Yeah. So es muy importante. Y curiosamente, perdóneme, pero nos abre la mente, se prende el foco porque es condicional, tiene condiciones porque está recién casada o recién casado y quieren decir, déjame ver si durante 2 años esta gente se mantienen juntos, deja ver si esto funciona. Es condicional, no es permanente, asegurada hasta que te dan la de los 10 años. Y qué interesante, porque cuando se vence una residencia ya de 10 años o más, usted dice, no dejas de ser residente legal permanente, pero tienes tu tarjeta caducada. Pero qué curioso que la condicional, los primeros 2 años donde estás demostrando que estás en un matrimonio legítimo por amor, ahí sí puedes perder tu estatus. Puede, pero no es decir que aunque inmigración en un caso de residencia condicional, vamos a decir, la persona es puesta en trámite de deportación. En ese caso, no quiere decir que la persona deja de ser residente, aunque en base condicional. Un juez de inmigración es el único que puede decidir si la persona deja de ser residente o no. Okay. Wow. Esto quiere decir, vamos a decir, en caso de una persona que es residente condicional que cae o es puesto en trámite de deportación, esa persona todavía tiene la posibilidad de hacer su trámite para remover su condición aún tarde y el juez de inmigración tiene que extender las cortes hasta que UCIS haga o tome una decisión sobre esa solicitud. Oh. Okay. Wow. Es un poco técnico todo esto que le estoy explicando, pero esta persona que, está pidiendo esta información vía texto, les sugiero que si tiene abogado, en su caso, que llame a su abogado para que el abogado a lo mejor le pueda guiar en cómo mejor manejar su caso. En nuestra firma,
de abogados cuando una persona recibe una residencia condicional. Cuando nosotros recibimos esa aprobación, que siempre llega una copia de la aprobación a nuestra oficina, nosotros automáticamente en el sistema de base de datos ponemos un task, una tarea, sí. con una fecha que es más o menos 6 meses antes de que le venza la tarjeta condicional al cliente. Y en ese punto, alguien de nuestra oficina tiene la tarea de comunicarse con ese cliente y notificarle, ¿sabes qué? Ya es tiempo de empezar hacer su trámite para remover su condición para que cuando ya estemos dentro de los 90 días de la ventanilla, su solicitud pueda ser entregada. Así lo hacemos en ese caso, lo hacemos en casos donde la persona recibe la residencia por 10 años. Nos ponemos una tarea para recordarle al cliente que en cierto tiempo tenemos que recordarle que ya puede hacerse ciudadano. Si es por 3 años que tiene que esperar o 5 años, siempre hay un follow-up. Nunca recibimos un pedazo de correo de una aprobación en un caso donde no hay una tarea que sigue. O sea, es como una alarma, para que la gente entienda. Pones una alarma en tu celular que para el día 11 de noviembre me recuerda que tengo 48 horas para preparar tal cosa. O sea, es una alerta todavía con 6 meses de anticipo, porque imagínese, abogada, tantos clientes y que ustedes se dejen llevar. Que bueno, al cliente cuando le llegue su carta nos va a llamar para renovar su residencia. Mira, esta mujer no sabía. Mira, dice Brenda, se me está venciendo ahorita a mediados de noviembre. Imagínese, en un mes se le vence la green card condicional. Tiene tiempo todavía, puede actuar, debe de actuar lo más antes posible para por lo menos averiguar cuáles son los trámites a seguir, cuáles son las evidencias que debe de conseguir. Si todavía está dentro de su matrimonio, el matrimonio está viable, entonces obviamente va a tener que conseguir evidencias de estos 2 años que ya tiene de matrimonio, los tax returns, las declaraciones de impuestos hechas juntos, como casados, cualquier contrato de arrendamiento, si es que arriendan un apartamento o casa, cualquier cosa que pueda demostrar que tienen vínculos matrimoniales, como si han tenido hijos, actas de nacimientos, para entonces que ese paquete de remoción de condición vaya completo a UCIS y tengan la oportunidad tal vez de ser exentos de la entrevista. Excelente. Qué bueno. Ay, abogada, mire que el comentario con el que comenzó usted el programa de hoy, cómo le alborotó a esta mujer de decir, wait, yo pensé que era automático, ya casada con un ciudadano, ya tengo mi green card. O sea, ahora sí que se vence solita la de los 2 años y ahorita me mandan la otra. It's not like that. Wow. No, ya. Ay, pues, y si ella no tiene abogado o quiere cambiar, ¿podrían ustedes hacerle ese trámite a pesar de que no le ayudaron con el proceso original? Claro que sí, no hay ningún problema. Simplemente les recordamos que es importante tener una consulta formal. No podemos darle consejo ni hacer ningún trámite sin primero concertar esa consulta formal llamando a nuestra oficina al 678-303-0018. Ahí le van a decir qué abogado tiene disponibilidad, para cuándo, y entonces la persona puede elegir, fijar esa cita y entonces de ahí empezaríamos. No, buena noticia, listo. A ver, entonces, comenzamos con las preguntas que tenemos por acá el día de hoy al 770-927-8015. Ya saben que también línea telefónica habilitada a partir de este momento. Llamadas en vivo tienen prioridad porque la gente está trabajando. 770-686-3424. Texto dice, pregunta abogada, ¿qué posibilidad hay en estos tiempos para obtener un permiso de trabajo? Entré ilegal, tengo una hija de 21 años. Tengo a 3 personas cercanas, conocidas, que bajo este argumento ya hasta van a tener residencia. Cuando escucho este programa, a veces me parece que todo es imposible para nosotros los ilegales. Hay muchos obstáculos para tramitar documentos para nosotros. Si hay esperanza, por favor, hágame saber. Ok, muy interesante la pregunta y antes de responderle, déjeme dar mi aviso que les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Y ese aviso es muy importante porque esta pregunta es tan general. Una persona que está haciendo esta pregunta está diciendo, ok, tengo amigos que tienen permisos de trabajo, yo tengo una hija ciudadana estadounidense de 21 años de edad y bueno, entré de manera indocumentada y ¿por qué mis amigos sí y yo no? Básicamente es la pregunta. Lo que no sabemos es cómo es que entraron los amigos a Estados Unidos, qué tipo de casos están llevando, casos de estatus U, cancelación de deportación, han hecho algún trámite de asilo político. O sea, necesitamos saber, Brenda, más información de qué es lo que está ofreciendo esta persona que hace esta pregunta,
como información sobre su caso para nosotros poder evaluar si tiene oportunidad o no de legalizar su estatus. No podemos pedir un permiso de trabajo en un vacuum. En un vacío, en un vacío. En un vacío, exacto. El permiso de trabajo siempre está conectado a una solicitud que se hace con el gobierno para algún beneficio migratorio. Para darle un ejemplo, esta persona dice que tiene una hija ciudadana estadounidense de 21 años de edad. Si esa hija está en el ejército y ella entró de manera indocumentada, a lo mejor podemos hacer un parole in place, un pedido para inmigración que considere en su discreción otorgarle un parole in place a esta persona. Si es concedido el parole in place, entonces podemos hacer un trámite de ajuste de estatus. Y si mientras está pendiente esa solicitud de ajuste de estatus, la persona va a recibir un permiso de trabajo. Pero ve, nuevamente, ahí está la conexión. Hay una solicitud pendiente con UCIS y la persona recibe un permiso de trabajo. Al igual que una persona que esté en trámite de deportación con un juez de inmigración y esté peleando su caso de cancelación de deportación. Esa persona, mientras está peleando su caso de cancelación de deportación, estando en trámite de deportación, estando con un juez de inmigración, mientras está peleando ese caso de cancelación de deportación y tenga su solicitud entregada, nuevamente una conexión con una solicitud de cancelación de deportación entregada y en corte, esta persona va a recibir un permiso de trabajo, la categoría es la C10, pero ahí está la conexión. Tiene que existir una manera de que esta persona sea elegible o a primera vista elegible para un beneficio migratorio. Yo no puedo en toda conciencia decirle a esta persona, sí, usted califica para un permiso de trabajo sin poder explorar los factores que existen en el caso, sin poder ver si esta persona a lo mejor puede tener una avenida a la legalización. Esta persona a lo mejor tiene o ha sido víctima de un crimen de violencia aquí en Estados Unidos. A lo mejor podemos pedir una certificación y entrar con UCIS a pedir un beneficio migratorio que conllevaría a la residencia y eventualmente a un permiso de trabajo. Hay tantas cosas bajo la ley de inmigración que un abogado tiene el deber de mirar, ¿verdad? Y analizar antes de decirle al cliente si se puede o no se puede. Claro. Y aquí me contesta, dice, no, nada más las demás familias, no peticiones, no visa U, no hijos en el ejército. Ajá. Solo tienen hijos de aquí con 21 años. Es que, y le digo, es que simplemente imposible. No existe. Exacto. No hay una forma de tocar en la puerta de migración y decir, tengo 25 años aquí, tengo 2 hijos nacidos aquí, arréglenme papeles. Es que no existe. Es algo que les trajo ese proceso. No existe, me van a perdonar, pero yo llevo ejerciendo en la materia de inmigración más de 26 años y no existe la manera de que una persona no tenga una solicitud entregada al gobierno para poder recibir ese permiso de trabajo. Una persona que esté bajo una orden de supervisión a lo mejor tiene una acción deferida y a lo mejor está recibiendo un permiso de trabajo bajo una acción deferida. Por ejemplo, yo tengo una clienta que es una adolescente que fue traída a Estados Unidos por un coyote en un carro. El coyote ciudadano estadounidense se dio a la fuga dentro de Estados Unidos. Murió el padre y el tío de esa adolescente en ese accidente horrible. El gobierno ahora está mirando que esta persona, esta adolescente, es testigo de lo ocurrido y le dio una acción deferida durante el tiempo que ella estuvo en el hospital y ahora ya salió del hospital y ahora aplicamos para un permiso de trabajo. ¿Pero por qué? Porque el gobierno le ha concedido a su discreción una acción deferida a esta joven adolescente, no DACA, sino acción deferida porque es un testigo clave para el caso. Y yo estoy viendo la manera de a lo mejor poder hacer un caso de estatus U, porque en el momento que se dio a la fuga, coyote, ya eso se convirtió en un crimen que resultó en un crimen violento, que resultaron muertos en ese crimen. No sé si me va a dar resultado o no, yo creo que sí, pero valió la pena. Y ahora esta persona sí podría a lo mejor continuar recibiendo el permiso de trabajo y eventualmente hacerse residente permanente. Pero no en un vacuum, no en el vacío. Estas personas, estas amistades tienen permiso de trabajo. Eso no existe. Sí, exacto. O sea, yo entiendo que uno dice, se deja llevar. Y la gente es así, a veces omiten ciertas cosas, te mienten para decir, wow, qué padre. Yo nomás fui y dije, ya tengo años aquí. Así arreglarían más de 12 millones de personas. Pero yo lo que veo es que muchas veces las personas no quieren admitir que a lo mejor cayeron presos por algo sencillo, un delito, y ya estando en un proceso de deportación se defendieron con los años y los hijos. Cancelación de la deportación es algo defensivo, abogada. No puedes ir nomás a decir, ya me merezco papeles y ya quiero mi green card porque yo tengo muchos años aquí, tengo mis hijos. Hace falta algún factor y muchas veces es eso. La gente cae por un robo pequeño, caen por un DUI
DUI y dicen, óyeme, pero ¿cómo a los que le dan DUI salen de la cárcel hasta con papeles? No es tan sencillo, pero nos dejamos llevar a veces por la esperanza, sí. Exacto. Y sepan que la cancelación de deportación es un proceso bien contundente. No se puede llevar a cabo directamente con UCIS. Es algo que solamente se permite en trámite de deportación. Y estando en el trámite de deportación, la persona tiene que cumplir con muchísimos requisitos. No porque reciban un permiso de trabajo ya tienen ganado el caso, que es también un concepto erróneo que tiene nuestra comunidad en casos de asilo político. Por ejemplo, muchas personas dicen, pero ya le dieron asilo. Y no es que le dieron asilo, simplemente tienen un permiso de trabajo, mientras inmigración está decidiendo si le van a aprobar o no el asilo. Y eso tiene muchos pasos antes de que una persona pueda conseguir lo que es la aprobación de su caso. Hay que tomar todo esto en cuenta. No es tan sencillo como los rumores que se escuchan. Y por eso yo creo que la información es muy importante. Y yo no estoy aquí tampoco para aplastar esperanzas y los sueños. Al contrario, yo estoy aquí para darle información a mi comunidad y que las personas estén bien informadas. Y si todavía después de escucharme tienen alguna duda, la recomendación es hagan una consulta formal, donde voy a poder dedicarle tiempo a su consulta. Voy a hacerle muchas preguntas. A veces hasta se enojan porque le hago tantas preguntas en la consulta. Y le explico, esto es importante porque un factor puede ser la clave para su caso, para poder proceder, o puede ser la clave para no poder proceder y no ponerlo a usted en perjuicio de que pueda inmigración entonces dar con usted. Sí, definitivamente. Y como dice usted, abogada, el hecho de, digamos, de ver, a usted sabe ahorita lo caliente de, ay, esos venezolanos ya les dieron sus papeles, ay, esos venezolanos ya tienen su permiso de trabajo, ay, esos hondureños, ay, esos nicaragüenses, esos Guatemala, ya les dieron papeles. No les dieron papeles. No sabe, abogada, bueno, usted sí, no sabe la gente allá afuera cuántos duran sus 2 años, sus 4, sus 6, con su permiso de trabajo y su licencia y se sienten protegidos. Y de repente viene el flechazo donde dicen, se le acabó, su caso no tiene mérito, adiós. O sea, el tener un permiso de trabajo y una licencia y social es muy grande para el que nunca lo ha tenido, pero no es ninguna garantía, abogada. Y la gente se enoja porque, ay, estos venezolanos, yo tengo 20 años aquí, no me dan nada, y el venezolano llegó hace una semana y ya tiene su permiso de trabajo. Qué triste que nos basemos en eso. Exacto, sí, hay que informarse. No nos basemos en que el amigo tiene y yo no tengo y por qué. Infórmese y a lo mejor informarse contundentemente con el tiempo que se le tiene que dedicar a un caso para poder analizar el caso. Vas a ver la diferencia y a veces el amigo no le ha dicho, como acabas de decir, Brenda, no le ha dicho todo. No le dice cómo tiene ese permiso de trabajo. Y a veces, desafortunadamente, ni el amigo sabe cómo tiene su permiso de trabajo. Y ahí es donde está el peligro, porque tenemos muchas personas sin escrúpulos en nuestra comunidad que se toman ventaja de las personas de nuestra comunidad y le dicen, ¿sabes qué? Yo le puedo conseguir un permiso de trabajo, fírmeme aquí. Y la persona firma y lo que no sabe ni lo que contiene la solicitud, recibe una entrevista del gobierno eventualmente, donde la entrevista se sorprende por qué me están entrevistando. Yo ya tenía mi permiso, ¿por qué me están llamando para la entrevista? Y ahora viene con un abogado y el abogado le dice, usted tiene una entrevista para asilo político, ¿cuándo fue que usted aplicó para el asilo? Y la persona nos dice, asilo. Yo nunca apliqué para asilo. A mí me dijeron firme aquí, pero yo no sabía ni de lo que era. Me dijeron que era para un permiso de trabajo. Y ahí es donde está el peligro, Brenda, porque ahora la persona tiene que enfrentarse a una entrevista. Si no va a la entrevista, el caso definitivamente va a ser referido a la Corte de Inmigración y la Corte de Inmigración, si no se presenta con la notificación de comparecencia que le va a caer, lo va a deportar en ausencia. Y ahí empiezan los problemas en los casos. Sin duda. Ay, 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 no, pues vamos a evitar esas cosas y más que nada enfocarnos en lo que sabemos, que es la información que nos traen cada semana. Es que es bien fácil, como dice usted, qué miedo de firmar y decir, yo te consigo el permiso de trabajo. No sabes ni qué dijeron y cuando te toca a ti ir a explicar, ni siquiera tienes el guión listo para poderles explicar. Qué terrible, la verdad. Vamos a continuar. Dice aquí, tengo 2 amigos que llegaron hace un año de México, junto con sus papás. Uno tiene 14 años, otro tiene 16. ¿Cree que puedan aplicar para el DACA? Sabemos la respuesta es sencilla, pero para que usted nos explique. No, no pueden aplicar para el DACA. El DACA básicamente tiene varios requisitos de entrada, por ejemplo, fecha de entrada. La persona tiene que demostrar que continuamente ha residido en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, que tiene presencia física aquí desde el 15 de junio del 2012,
tuvo que haber llegado a Estados Unidos antes de los 16 años de edad. En este caso tenemos uno de 14 y otro de 16, pero sabemos que todos los requisitos tienen que ser cumplidos. No solamente el de 14 ahora puede decir, bueno, yo tengo menos de 16, entré a Estados Unidos con menos de 16 y ahora por eso puedo aplicar al DACA. No, o sea, no entró a tiempo para aplicar al DACA. Esa ventana no está abierta, abierta para lo nuevo. Okay. No. Listo, pues muchas gracias. Continuamos las preguntas, se nos están acumulando. Pregunta, ¿cuál es el time frame o la ventanilla de tiempo para obtener una respuesta de UCIS cuando se aplica para el ajuste de estatus? Gracias y saludos. Ok, eso es algo que pueden todas las personas que están escuchando poner una búsqueda general en Google, USCIS Case Processing Times, y ahí van a ver que pueden poner el número del formulario de ajuste de estatus, es la I-485, y dependiendo de la base, vamos a decir que es una petición que están haciendo para la residencia, por matrimonio o en base familiar, si ya aplicaron, y vamos a decir, también van a poder poner cuál oficina de UCIS fue la que recibió su solicitud. Si están viviendo aquí en Atlanta, sería Atlanta. Y entonces, hacerle clic at Processing Times le van a decir aproximadamente el tiempo. En Atlanta, por ejemplo, un ajuste de estatus I-485 en base a una petición familiar están demorando 27.5 meses como un promedio de tiempo. Es algo que está al alcance, esa información de todos. Listo, muy bien. USCIS Case Processing Times, ¿verdad? Right, es un Google Search general, exacto. Súper bien. Dice texto, buenos días, estoy un poco confundida si la abogada me puede ayudar. Yo entré con visa de turista en el 2014 desde México. Solo entré una vez, no he vuelto a salir. Estoy a punto de casarme con un residente permanente, pero me hablan del perdón. Yo pensé que el perdón era solamente para los que habían entrado de manera ilegal. Disculpen que no estoy muy instruida en estas cosas. Ok, muy buena pregunta, definitivamente. Hay que tomar en cuenta que cuando una persona entra legalmente, como esta persona que hace esta pregunta, ella entró con una visa de turista en el 2014, y se casa con una persona ciudadana, ¿ok? Si el cónyuge de esta persona se convierte en ciudadano estadounidense, entonces no hay que hablar de perdón porque ella dice, bueno, yo entré en el 2014, nunca he salido del país, simplemente me quedé más tiempo de lo que me otorgaron y ahora estoy casada con un residente permanente. Si no existe ningún otro impedimento hacia la residencia y el esposo se hace ciudadano, entonces ella podría hacer su trámite de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos sin la necesidad del perdón por presencia indocumentada. Pero dado a que ella entró en el 2014, violó los términos de la visa en quedarse más tiempo de lo que le otorgaron, o sea, usualmente es más de 6 meses, y ahora es casada con residente y el residente no es ciudadano, sí, ella tiene que hacer su caso en 2 partes. La primera parte va a ser la petición familiar. Una vez aprobada y la fecha de prioridad vigente, va a tener que hacer su trámite para el proceso consular y el perdón. Y el perdón que puede hacer, si no existe ninguna otra base de inadmisibilidad, va a ser un perdón por presencia indocumentada que se puede solicitar aquí, pero de todas maneras va a tener que salir a Ciudad Juárez para su proceso consular, llevándose su aprobación de su perdón. Esa es la diferencia. Lo que yo haría en una consulta de esta clase es yo averiguaría si el cónyuge tiene tiempo de residencia requerido, si tiene los requisitos para poder a lo mejor hacer su trámite de ciudadanía y a lo mejor sería ventajoso que el esposo o la esposa, no sé quién hace la pregunta, se haga ciudadano para que entonces la persona pueda hacer su trámite de ajuste y evitar el proceso del perdón. Ahora, si empieza el proceso siendo el marido todavía residente, ¿se puede hacer un upgrade o mejor que se haga ciudadano primero y no pararlo a la mitad o cambiarlo a la mitad? No es necesario. Se puede hacer la I-130 para que ya vaya en marcha, especialmente con los tiempos de procesamiento tan largos que tenemos. Se puede hacer la I-130 y en cuanto él se haga ciudadano, si esa petición sigue pendiente, entonces podemos hacer todo el ajuste de estatus ya simplemente con el recibo de la I-130, indicando que ya el esposo se ha hecho ciudadano y incluyendo una copia del certificado de naturalización. Listo. Ok, perfecto. Siguiente pregunta dice, yo estoy casada con un salvadoreño que ya lleva 17 años en el país. Soy ciudadana, tengo un hijo de 14 años.
mi hijo puede servir como el otro familiar para el proceso porque mi esposo no tiene hijos nacidos aquí. Salvadoreño, 17 años en el país, está casado con esta ciudadana, pero él no tiene hijos estadounidenses, les falta ese factor y sus papás del salvadoreño tampoco tienen papeles. ¿Le puede servir que ella tenga un hijo de su propio matrimonio anterior o digamos es hijo de ella? Él tiene 14 años, ¿qué pueden hacer para que él sirva de ese familiar calificativo? Pero no, ella no necesita otro familiar calificativo menos que ella. Ella dice que ella es ciudadana estadounidense y es la esposa del señor. Uh-huh. El hijo no va a ser un familiar calificativo para propósito del perdón de presencia indocumentada. Los hijos no cuentan. Lo que hay que averiguar en este caso es si el señor es elegible a proceder para su trámite de legalización. Se necesita saber el historial migratorio del señor, se necesita saber el historial penal. Otros factores que son muy importantes para determinar si va a poder tener éxito en su trámite migratorio. El hecho de que ella tenga un hijo de 14 años de otro matrimonio, o sea, eso es un factor que siempre vamos a argumentar, que él a lo mejor le ha servido o lo ha criado, ¿me entiende? Que sí, él lo ha querido como hijo propio y son cosas que vamos a argumentar para propósito del perdón de presencia indocumentada. Pero aquí tal vez existe, a lo mejor ya han consultado y a lo mejor existe otro impedimento en el caso y a lo mejor por eso viene la pregunta. Ah, sí, no, y porque estamos tan programados a pensar de que faltan esos dos factores, pero ella siendo ciudadana con este hombre que es de El Salvador, que entró ilegalmente, él no tiene hijos nacidos aquí y ellos lo que tienen juntos son como 3 o 4 años, o sea, tampoco han estado toda la vida juntos, pero sí, o sea, ella dijo, no sé si pedirle a mi esposo que adopte a mi hijo, le dije, espérate, entonces mejor que no se adelanten y que se trate de basar en el perdón para, por ejemplo, para él, que es salvadoreño, tiene 17 años en el país, no tiene hijos nacidos aquí, nunca ha sido deportado, el perdón para él sería nada más porque él es el esposo de una ciudadana, ¿verdad? Con eso basta. El perdón sería en base de que él entró de manera indocumentada y que ha acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. El nexus familiar requerido para solicitar un perdón por presencia indocumentada es mamá o papá residente o ciudadano o cónyuge residente o ciudadano. Ya tienen nexus familiar. Lo que tenemos que estar seguros es de que no exista otra base, aparte de la presencia indocumentada, que evita que él sea elegible a pedir este perdón. Por ejemplo, si él entró de manera indocumentada y acumuló más de un año en estatus indocumentado después del 1 de abril del 97, más de un año en estatus indocumentado en el país y salió y volvió a entrar de manera indocumentada, tenemos un castigo permanente de 10 años, por el cual, no obstante que tenga una esposa ciudadana estadounidense, él va a tener que cumplir ese castigo de 10 años fuera de Estados Unidos para que entonces pueda proceder a una solicitud por medio de la esposa y él pueda legalizar su estatus. Súper bien. Listo, sencillito. Aquí dice Brendiux, pregunta la licenciada, ¿qué posibilidad hay de que van a extender o dice van extensión del TPS de El Salvador? Pensamos que hay probabilidades buenas de que sean extendidos los TPS de El Salvador y de los otros países que estamos esperando todavía anuncios de extensión. Yo sé que se le vence, creo que ahora para diciembre, si no me equivoco, la extensión actual que tienen. Estamos todavía pendientes de que el gobierno anuncie y enseguida que anuncien, obviamente le vamos a traer esa información. Listo, perfecto. Dice, buenos días, si una persona fue deportado por drogas, aunque no fue culpable, e intentó entrar al país nuevamente, el coyote lo dejó abandonado en el desierto, migración lo agarró nuevamente, ¿él podría pedir visa U o será castigado por el reingreso? No. La visa U, vamos a empezar por ahí, ok. La visa U perdona muchas cosas. Podría ser que podemos entregar la solicitud, vamos a decir, conseguimos la certificación de la orden pública, él fue víctima de un crimen de violencia, no sabemos cuál crimen fue ni dónde fue, pero es algo que tendríamos que hacer en una consulta formal. Se puede pedir un perdón. El problema con estos casos, por ejemplo, de una felonía, si él fue convicto, al gobierno ahora no le va a importar si fue culpable o no. Si fue convicto, eso es culpabilidad. Tendría que existir a lo mejor alguna base para reabrir eso, a lo mejor le violaron los derechos constitucionales, etcétera. Pero bueno, eso aparte, vamos a decir. Entregamos la solicitud del estatus U y dentro de esa solicitud se entrega un perdón por las bases de inadmisibilidad que puedan existir en el caso. Las que me vienen a mente: entrada indocumentada, deportación previa, reingreso a Estados Unidos de manera indocumentada, deportación por un delito de drogas.
Ujú. inadmisibilidad por ese delito de droga, que también puede ser caracterizado como un delito de bajeza moral. Hay varias bases de inadmisibilidad que tenemos que declarar en el perdón que vamos a pedir. La situación en estos casos es que va a ejercer inmigración su discreción favorable. En un caso donde existan estos factores penales, depende. Es la discreción del gobierno. Yo no le puedo decir sí o no. Lo que le puedo decir es que 50-50 chance, un 50-50 oportunidad de que sí o de que no. Seguramente vamos a recibir, si entregamos un caso con estos factores, vamos a recibir una notificación para más evidencias del gobierno. A lo mejor quieren saber más, quieren que a lo mejor proporcionamos más documentos de la corte del caso que tuvo ante el Tribunal de Inmigración o el caso penal. Pero ahí tiene inmigración la discreción de otorgar o denegar el beneficio. Wow. O sea que sin duda el simple hecho de que hubo ese contacto con las autoridades y todo eso. Ahora, la visa U, siempre usted ha dicho que tiene que ser víctima de visa U dentro de Estados Unidos. Digamos, aunque lo hayan abandonado dentro de Estados Unidos, pero eso no es necesariamente algo que garantice el factor. Correcto, no hay garantías. Yo no puedo decirle, desde que comenzamos, por ejemplo, con el pedido de una certificación que sabemos que es la clave para poder entrar a inmigración para un estatus U. No puedo garantizarle que cuando yo pido esa certificación, la orden pública me la va a dar. Yo no puedo decirle a mi cliente en toda honestidad, ¿sabes qué? Sí, le garantizo que me van a otorgar la certificación. Y todo es así. Después de ahí vamos a decir, ok, logramos la certificación, ahora tengo que llamar al cliente y decirle, ok, logramos el primer paso, nos otorgaron la certificación, usted ahora tiene un plazo de 6 meses de validez de esta certificación y si usted quiere tomar ventaja de esto, se tiene que entregar esta solicitud antes de que venza la validez de la certificación. Hacemos el trámite de estatus U, pedimos todos los perdones. Lo que yo no puedo decirle a mi cliente es que sí, el estatus U se lo van a aprobar, especialmente cuando existen problemas, cuando existen bases de inadmisibilidad, específicamente cuando hay delitos ya mayores que la persona o el cliente ha cometido y por lo cual se ha declarado culpable o lo han hallado culpable. Porque sabemos que en el pasado nos han hecho esa pregunta, mujeres que han sufrido violencia, digamos, cruzando con coyotes, las abandonan, las violan. Si sucedió del lado mexicano de la frontera, o sea, es poco lo que se puede hacer, pero ya llegando aquí, ¿hay algo para ellas? Por ejemplo, víctima de tráfico sexual. Cambia un poco, ¿no? La situación. Sí, cambios. Todos estos casos requieren definitivamente un análisis completo de los factores del caso. Dieron partes a autoridades, o sea, qué evidencias existen de que fue víctima, ya sea de tráfico humano o de un crimen de violencia cometido aquí dentro de Estados Unidos. Y por ahí empieza el abogado a indagar cómo podemos ayudar al cliente, si es un caso que es marginal, ¿verdad? Donde no hay evidencias muy contundentes, obviamente se le va a decir al cliente, sabes que podemos intentarlo, podemos intentar pedir esa certificación, pero a lo mejor no la otorgan por X razón, right? Por supuesto, sí, no hay que ver muchas cosas y de verdad lo que también me emociona de este espacio, abogada, es que donde quiera que nos estén escuchando, nos escriben desde Tennessee, desde la Florida también algunas personas, Carolina del Sur, de Texas y todo, no importa, o sea, recalcando una vez más que donde quiera que nos estén escuchando por el alcance mundial que tiene la aplicación de Oxígeno Radio, o sea, pueden hacer sus consultas con ustedes, no importa dónde estén, ¿verdad? Correcto, sí, nosotros tenemos esa facilidad de que podemos proporcionarle una consulta telefónica o videollamada, o sea, no hay problema para poder hacer su consulta con nosotros. Listo, 678-303-0018, la llamada directamente a las oficinas de Vázquez y Servies a través del 678-303-0018. Dice aquí, mi esposo renovó su residencia hace ya como año y medio, pero no tiene la tarjeta todavía, no ha llegado y no hemos cambiado de dirección. ¿Me puede decir cómo conseguirla? Wow, más de año y medio y no tiene la green card todavía. Y por esa razón le están dando esta extensión de 24 meses. Él ya seguramente recibió un recibo extendiéndole la residencia por 12 meses. El gobierno va a mandarle un recibo modificado con la extensión de 24 meses. Pueden entrar a los tiempos de procesamientos en la página de UCI. Simplemente hagan una búsqueda general en Google. Ahí pueden decir tiempos de procesamiento, UCIs. Van a buscar la solicitud I-90.
y ahí van a poner que están renovando a lo mejor la de 10 años, como el caso de este señor, y entonces ahí le van a indicar cuál es el tiempo de procesamiento, y lo que están indicando es que el 80% de este tipo de casos son completados dentro de 13.5 meses. También hay una parte en el websitio de UCIS de los tiempos de procesamiento donde la persona puede poner la fecha del recibo de la solicitud. Vamos a decir que hicieron la solicitud en septiembre del 2020. Pueden poner septiembre primero del 2020. Ahí ya están diciendo, bueno, ya pueden indagar sobre el caso. Si hicieron la solicitud septiembre del 2021, por ejemplo, ahí le van a decir la fecha más temprana que pueden indagar sobre este tipo de solicitud es el 15 de abril del 2023. Personas que tienen solicitudes I-90 que están pendientes desde el 1 de septiembre del 2021 no pueden hacer indagación con UCIS hasta por lo menos el 15 de abril del 2023. Toda esta información se la pueden proporcionar a través del websitio de UCIS. Pueden ir a ucis.gov o hacer una búsqueda general en Google, Case Processing Times, tiempos de procesamientos de UCI, entonces ahí van a tener la información. Listo. Y dice aquí, perdón, Brendita, no escuché la otra parte. Esa extensión o esa carta que nos mandan, ¿con eso podemos renovar la licencia? Sí, esa carta debe servirle para trabajo, para renovar la licencia también. Van a tener que demostrar la carta y también la tarjeta de la residencia que ya está vencida o por vencerse, depende del caso, y con eso pueden presentar eso al trabajo y también para la licencia de conducir. Listo. Roberto dice, si uno fue víctima de un crimen pero fuera del estado, yo viví un tiempo en Chicago, me asaltaron, me dieron una puñalada, de eso hace como 9 años. ¿Yo puedo hacer mi caso desde aquí de Georgia o tuve que haber sido víctima del crimen aquí donde vivo? No, el estatus U el requisito es haber sido víctima de un crimen de violencia dentro de Estados Unidos, no importa el estado. Por ejemplo, si Roberto hace una consulta con nosotros, entonces nosotros vamos a pedirle a Roberto que consiga el reporte de la policía, a lo mejor ya lo tiene, y que nos proporcione el reporte de la policía del incidente que sufrió. Ahí vamos a saber qué orden pública llegó, hacer el reporte, si la persona fue encontrada, o sea, la persona que lo agredió fue encontrada y fue enjuiciada, en qué corte fue enjuiciada la persona, y entonces podemos pedir a la orden pública en Illinois la certificación, si es la policía. Si la policía se deniega, entonces si el caso fue enjuiciado, podemos acudir a la fiscalía en el tribunal. Mientras más edad tenga un caso, más se puede dificultar que nos otorguen una certificación. Pero no es como decir hay un tiempo límite, ¿verdad? Hay jurisdicciones que sí, que nos dicen, sabe que si el caso ya lleva más de 5 años o es un caso de robo, por ejemplo, no vamos a firmar la certificación. Ellos pueden poner sus propios requisitos. Sí. Y aparte de eso, y bien importante que sí, porque ya tiene 7 años o 9 años ese caso que fue en Illinois, el hecho de que no se consiga no es porque es deficiente la representación, es que simplemente, y hasta eso, depende incluso del jefe de policía, depende de quién es el encargado de firmar eso. Hay gente que dice simplemente, después de 2 años, después de 5 años, aquí no hay certificación, no importa quién se arrime. No quiero que la gente piense que si no se logra es por algún trabajo deficiente de ustedes. No, nosotros no podemos forzar esa mano. A nosotros lo único que podemos hacer es pedir la certificación, preparar el caso del pedido bien, explicando todo lo que ocurrió, añadiéndole una copia del reporte de la policía, si hubo un reporte de la corte porque la persona fue encontrada y enjuiciada, también se añade eso y se pide la certificación. Si la orden pública, la policía lo deniega, sabemos que tenemos una posibilidad de ir hacia la corte, a la fiscalía de la localidad, para pedir a lo mejor que ellos consideren firmarnos la certificación. Pero a veces hemos tenido casos que se piden y la orden pública puede decir simplemente no firmamos certificaciones. Listo. Y la última aquí para cerrar, y ya son las 11, dice, abogada, mi suegro es ciudadano y él pidió a mi esposo en el 2009. Pero nosotros, mi esposo y yo, entramos ya hace 1 año a Estados Unidos por la situación de peligro en México. ¿Se puede continuar con el proceso migratorio estando ya aquí? Wow, la pareja ya entró por acá hace 1 año. Ok, tenemos que ver, obviamente tener esa consulta formal, indagar un poco más de los factores, pero si entraron de manera indocumentada, entonces aquí el caso va a ser que una vez que ya esté vigente la fecha de prioridad del caso, el esposo ha sido pedido por su padre ciudadano, ella habla de esposos
Tenemos que asumir que están casados. Tenemos siempre que consultar la notificación de recibo de la petición familiar I-130 o la aprobación y ver cuándo fue exactamente que Inmigración recibió esa solicitud, pero él dice el 2009. Nos tenemos que guiar por el boletín de visa del mes corriente, que ya es el mes de octubre que tenemos actualmente, y en la categoría F3 de México todavía van en la fecha del 15 de octubre del 97. Si el papá de él lo aplicó en el 2009, todavía hay muchos años de espera para que él pueda hacer su trámite para poder conseguir esa residencia a través de esa solicitud hecha por el padre. También otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que ya han cumplido un año de presencia indocumentada. Vamos a decir que ya estuviera la fecha de prioridad de ese caso ya lista, o sea que ya estén procesando las solicitudes del 2009. El esposo, tendría que primero conseguir la residencia, asumiendo de que la esposa no tenga mamá o papá o cónyuge, que no lo tiene ciudadano residente. El esposo primero tiene que conseguir la residencia solicitando un perdón por la presencia indocumentada de Estados Unidos. Una vez que él consiga la residencia, entonces ella, la esposa, va a tener el nexus familiar requerido para solicitar el perdón de presencia indocumentada y ese familiar va a ser su esposo quien es residente. Es un poco más, un poco enredado, como suelen ser las cosas de inmigración, y por eso le aconsejamos siempre una consulta. Abogada, tal vez en una siguiente edición entramos en un poco más de detalle porque se nos acaba el programa. Eso cuando alguien está esperando un proceso tan largo que te pide un hermano, te pide tu papá, te pide quien sea y se desesperan y entran ilegalmente a Estados Unidos. Podríamos hablar de eso en otro momento, pero por hoy fenomenal el programa. Mil gracias, abogada. Y nos toca esperarnos 8 días siempre y cuando los factores estén aquí. Aquí la vamos a esperar siempre. Mientras tanto, para que haga su consulta. 678-303-0018. Muchísimas gracias, abogada. De nada, un placer para mí, Brenda, como siempre. Y bueno, aquí los espero para el próximo martes. Muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.